Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rafael González. Soy el sommelier corporativo de La Route Divine y soy licenciado en gastronomía, pero estoy certificado por parte de la Asociación de Sommeliers Mexicanos. El vino, como lo conocemos actualmente, básicamente es la bebida alcohólica resultante tras la fermentación del mosto de la uva, de la fermentación alcohólica del mosto de la uva. No se le puede llamar vino a ninguna otra bebida que sea hecha con otra fruta. Es única y especialmente con el jugo de la uva. El sommelier es la persona encargada o responsable del vino en un establecimiento, ya sea un restaurante, ya sea una boutique, ya sea una tienda. Esta persona, pues básicamente se va a ser responsable del buen manejo y control de estos vinos, que siempre estén en óptimas condiciones, el desarrollo y modificación de cartas de estos. Va a ser la persona que se va a encargar de dar la sugerencia o recomendar el vino adecuado conforme el consumidor busca o las características que éste le brinde. Tiene que tener mucho conocimiento de cocina, de destilados, de quesos, de pan, de café, incluso hasta de puros. Y básicamente va a ser la persona que te va a guiar al momento de elegir algún vino. El enólogo y el sommelier, a pesar de que se dedican a actividades muy relacionadas, son perfiles completamente diferentes y son profesiones muy distintas. El sommelier, como te platicaba, se dedica a la recomendación, a resguardar los vinos, a llevar un control acerca de las etiquetas que maneja un restaurante, a la creación, modificación de cartas, básicamente al contacto con con el cliente o con la persona final que va a obtener el vino, a recomendar, por así decirlo, a la creación de maridajes, a sugerir, vaya. Y el enólogo es la persona detrás del desarrollo del vino. Es la persona que diseña, planea y ejecuta la elaboración del vino. Esta persona la vamos a encontrar principalmente en los viñedos, en la zona donde van a estar produciendo, en la zona donde obtienen la uva, donde se elabora, donde se embotella. Literal, esta persona, bueno, el enólogo literalmente se la vive en el viñedo. Y el sommelier lo vas a encontrar principalmente, como te mencionaba, en restaurantes, en boutiques, en hoteles. Algunos viñedos también, digo, van a tener su sommelier, pero la función es muy diferente. La función del sommelier es directamente con el comensal, con el cliente, vaya con los consumidores, y el enólogo va a trabajar con los productores, con los químicos, con las personas que recolectan la uva. Él va a diseñar todo el proceso de la elaboración de un vino. Él va a decidir qué, qué porcentaje de uva va a utilizar, si las condiciones de clima son apropiadas, si las condiciones de suelo, si las horas sol, si van a vendimiar, que básicamente es recoger la uva ya o la van a dejar pasar un poco más de tiempo, si ya tiene los grados de azúcar, los grados Brix necesarios, si ya está madura. O sea, básicamente es la persona que pues va a elaborar el vino, vaya. El maridaje proviene de la palabra en francés mariage, que significa básicamente casamiento o emparejamiento. Y bueno, pues básicamente eso es lo que, a resumidas cuentas, es lo que hacemos con el maridaje. Seleccionamos un vino o alguna bebida que cumpla ciertas características y que se lleve de la mano con las características que presenta algún platillo. Básicamente que esté en sintonía y que ni el platillo opaque o destaque sobre el vino o la bebida, ni al revés, que el vino opaque al platillo. Se llevan a cabo muchos criterios para poder elegir un maridaje. Hay maridaje de seguimiento, hay maridaje de contraste, hay algunos maridajes experimentales, sensoriales inclusive. Yo conozco un par de sommeliers que nos platicaban acerca de maridajes con música y suena un poco descabellado, pero es un ejercicio bastante interesante.
ya que te ponen a catar ciertos tipos de vinos y te ponen con ojos cerrados y todo, a que escuches ciertas canciones, ciertas melodías y ver de qué forma se comportan. Pero regresando al maridaje de platillos, como te decía, hay maridajes de seguimiento y de contraste. Hay mitos o creencias que actualmente ya no se siguen tanto acerca de que carnes rojas con vinos tintos, pescados y pollos con blancos, ensaladas y rosados también y vinos dulces con postre. Actualmente, bueno, la labor del sommelier junto con el chef ya es experimentar un poco más allá sobre esas creencias, vaya. Y podemos desarrollar maridajes diferentes, ensaladas con vinos tintos, pescados con vinos tintos, carnes con algún vino blanco, pero siempre tenemos que analizar las características. Ejemplo, tenemos un platillo especiado, un mole poblano, digamos, que es bastante fuerte, bastante complejo, que tiene muchos elementos. Tenemos que buscar un vino que sea igual de complejo, que pueda aguantar toda esta carga de sabor e intensidad. Podemos buscar algún vino de uva Shiraz, algún vino tinto, que tenga algo de barrica, pero que no sea tan seco, tan tánico, porque va a frenarnos al momento de degustarlo. Podemos buscar chile en nogada, que es el eterno debate aquí en Puebla, de que si va con vino tinto, va con vino blanco, va con vino rosado. Puedes maridarlo con vino espumoso, con champán queda muy bien, con vino rosa espumoso, de preferencia estilo brut, ya que la burbuja, la acidez y toda esta parte mineral fresca y seca puede cortar un poquito ¿cómo decirlo? Lo pesado de la nogada. En el caso de un maridaje con algún vino tinto, sí puede llevarse a cabo por el relleno de carne, pero no puedes meter un vino tinto con mucha barrica, porque si no le va a ganar a la parte de la nogada. Entonces, es una labor bastante interesante y también es subjetiva, porque hay mucha gente que dice, es que a mí me gusta el vino tinto con ensaladas, con pescados, y por más que uno quiera realizar la, la sugerencia, se aferran a eso. Entonces, es parte de lo entretenido de esta profesión y principalmente, como te decía al principio, puedes dar seguimiento, es decir, si el platillo te presenta notas de fruto, si el platillo tiene frutos rojos, tiene parte como florales, herbales, buscas algún vino que tenga algunas características similares y que juntos exploten estas características, que estén en una misma sintonía. En el maridaje de contraste, buscas las características que le aporten mayor intensidad a tu platillo y que ésta no se encuentra en él. Por ejemplo, el dilema de los vinos dulces para los postres, la sugerencia es que sea un vino más dulce que el postre para poder maridarlos, pero también puedes realizar maridaje de contraste con algún vino seco. Ejemplo, una tartaleta de frutos rojos, lo puedes poner con algún vino de cosecha tardía, con algún vino tipo ice wine, que son dulces, que son vinos digestivos, o con algún oporto, pero también puedes llevar el maridaje con algún vino rosado seco, algún vino espumoso, igual otra vez un rosé brut, que puede ser contrastante y que puede equilibrar ese grado de dulzor, que al vino no tener ese grado de dulzor se equilibra y el platillo al no tener ese grado como de acidez o parte seca puede lograr el equilibrio perfecto. Entonces sí es algo bastante complejo, pero que lleva mucho prueba y error, porque también mucha gente cree que desde un principio, este tinto va a quedar increíble con esta carne y cuando lo prueban, pues no da el resultado que buscaban. Nos podemos guiar con lo básico, dar seguimiento a las notas que encontramos en el platillo o contrastar y complementar lo que nos haga falta en nuestro platillo. Y pues también podemos atrevernos a experimentar, no casarnos con la idea de que tintos con carnes y blancos con pescado. No, podemos experimentar porque hay muchos factores que pueden aportar ciertas
cosas interesantes. Y también hay unos grandes enemigos para poder maridar. Ejemplo, el pimiento morrón es complicado a veces por su grado de acidez, puede desentonar algún platillo. El espárrago es un enemigo del vino, es muy complicado llegar a maridarlo a veces. La cocina hindú es complicada de maridar por el tema de los curries, por el tema del especiado que ellos utilizan. Entonces, ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado en qué clase de maridaje elegimos y de qué forma nos va a afectar. La cata es un ejercicio sensorial en donde revisamos las características visuales, olfativas, gusta- gustativas de algún alimento, en este caso el vino, en el cual vamos poco a poco revisando cada una de ellas. De manera visual, destacamos los colores, los matices, las características principales que resalten en nuestra copa, la adherencia que tiene al momento de rotarla, que sea un vino limpio, brillante, que esté en óptimas condiciones. En el caso del tinto, revisamos la capa, que básicamente es qué tanta intensidad tiene. En el caso de los blancos, como te mencionaba, que esté limpio, que esté brillante, que no tenga nubosidad, que no tenga ninguna clase de residuo y que no esté un color muy evolucionado. En el caso de los rosados igual, y en el caso de los espumosos, básicamente revisamos el tema de la burbuja, que sea constante, que sea muy ligera, que no, que no sea como los vinos con gas añadido, que sea muy elegante y persistente principalmente. En la parte olfativa, revisamos los aromas y ahí hago un énfasis que es muy diferente los aromas a los olores. Los olores es todo aquello lo que no quieres encontrar en nuestra copa, como ejemplo, el vinagre, el acetona, hay algunas uvas que desarrollan esas notas, pero en este caso no lo queremos que sea dominante. La parte del moho, del trapo mojado, del cartón húmedo, todas esas notas desagradables serían los olores que no queremos encontrar y que revisamos. Y ahí destacamos nuestros aromas, que es todo lo agradable, todo lo propio de la uva, todo lo propio de la fermentación, desde las frutas, los perfiles florales, frutales, minerales, toda la parte láctica, toda la parte de los aromas que obtienen por parte de de la maduración en barrica, todo lo del cuero, lo del chocolate, lo del cacao, lo del caramelo, por parte de los tintos, la parte de la mantequilla, la parte del pan, del fruto seco, del fruto de hueso, de las nueces, de las levaduras, todo eso es lo que analizamos de manera olfativa. Y ya al momento de probarlo o la manera o la fase gustativa, em, confirmamos muchas de estas características que encontramos en nariz. Igual, buscamos que nuestro vino esté equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tánico, la acidez, el alcohol, todos los factores que encontramos en una copa de vino se mantengan en una misma sintonía. No sé si te ha pasado que, o les ha pasado que prueban algún vino y cuando tienen una acidez volátil, pasa como cuando muerden una, una lima, que en automático te escalda la lengua y es desagradable. Bueno, es lo que también buscamos. O luego que pruebas una botella de vino y lo primero que resalta es el alcohol, cosas de ese estilo. Entonces ahí mismo hacemos el análisis de en qué parte de la lengua nos afecta más o en qué parte de la lengua está más presente. El, el tiempo en boca, que es donde revisamos el postgusto, el retrogusto, cuánto tiempo tarda en ella, de qué forma se comporta al momento de probarlo, si es un vino muy suave, si es un vino denso. Todo eso lo revisamos de manera gustativa. E incluso podemos decir que está contacto, porque nuestra lengua tiene el contacto con el vino y podemos decir que es un vino
áspero, aterciopelado, por la sensación que nos deja al momento de probarlo. Entonces, todo esto son algunos de los pasos que realizamos en una cata, donde a resumidas cuentas es analizar o degustar o comprender el vino que estamos probando. Para saber si un vino está evolucionado o añejo, va a ser muy diferente entre blancos y tintos. Los tintos, conforme van envejeciendo, van perdiendo intensidad de color y vamos a pasar de los matices rubí, rojos, cerezas, a matices más cercanos al marrón, al teja, a colores como un poquito más cafés, por así decirlo. Los blancos al revés, los blancos entre más jóvenes van a ser más cristalinos, más claros, más transparentes, por así decirlo, y si tiene algún paso de barrica o alguna evolución en barrica, van a ir acercándose un poco más a los colores dorados o ámbar. Ojo, no quiere decir que el vino blanco, si lo ves amarillo o ámbar, sea buena señal, porque hay vinos jóvenes que no fueron diseñados para tener guarda o para tener un consumo prolongado y se empiezan a oxidar para tener un color como amarillo intenso, mucho más notorio que otros. No va a ser un factor, pero es lo que llega a pasar con las edades de los vinos blancos. Los blancos ganan color y los tintos pierden color. En el caso de los tintos, al momento de inclinar una copa, el joven va a ser un ribete compacto, pequeño. Va a tener muy leve la variación de color y va a ser un color más vivo, más intenso, como te mencionaba. Haces la comparativa con algún vino que tenga paso por barrica y que tenga más años de evolución, el ribete va a ser un poquito más amplio, o básicamente ese como aro que se forma alrededor, es al que me refiero como ribete, y va a haber mucha diferencia de tonos. Digo que lo principal va a destacar los rojos teja, los rojos un poquito más tirando a lo marrón, un poquito más oscuros, pero a la vez menos intensidad. Y van a tener sobre todo colores un poquito más apagados. A diferencia de los jóvenes, que va a ser un poquito más morado intenso, un poquito más rubí. Eso va a ser de los principales indicadores que tenemos un vino evolucionado. En la boca vamos a encontrar que los vinos tintos jóvenes va a ir más a perfiles de frutos rojos, de frambuesas, de arándanos, de higo, pero frutos frescos. En el caso de los vinos con evolución, vamos a encontrar muchos de estos elementos, por ejemplo, el arándano, el higo, pero ya como un fruto compotado, un fruto más como mermelada, un fruto como más maduro. Y de hecho, si tú haces el ejercicio de oler un arándano y oler una mermelada, vas a entender esa diferencia que te menciono ahorita. Vas a encontrar en los vinos con evolución o con paso con barrica las segundas narices o los aromas de la segunda nariz que van a ser los perfiles como el cuero, el tabaco, el café, el chocolate, el caramelo, que parte de esto se lo va a desarrollar o se lo va a aportar el uso de barrica, ya sea de roble francés o de roble americana. El roble francés va a aportar elegancia, redondez, y el roble americano va a aportar mucho carácter, mayor eh, robusticidad, por así decirlo, va a ser más fuerte, más ruda. Todo esto va a ser algunos de los indicadores que nos va a mostrar que nuestro vino sea un vino con evolución o añejo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque hay ocasiones que nos regalan o compramos una botella de mesa, de vino de mesa, que son vinos jóvenes o diseñados por el enólogo para consumo rápido y de manera errónea los guardamos 5 o 6 años para alguna ocasión especial y ya cuando los queremos probar, pues tristemente tenemos una botella de vinagre. Hay que tener mucho cuidado siempre en diferenciar los vinos que tengan paso por barrica y cuánto tiempo tienen en ella para saber qué tanto tiempo o qué tan longevos pueden llegar a ser. En el caso de un vino joven, pues lo ideal serían 3 años,
2, 3 años para encontrar sus condiciones óptimas. En el caso de la crianza, pues alargamos un poquito más la guarda, ya que la crianza puede ir de 6 a 12 meses. En el caso de la reserva, pues ya aumentamos el tiempo por barrica, que son de 12 a 18 meses más o menos. Y obviamente eso nos va a generar mayor longevidad en nuestro vino. En el caso de los Gran Reserva, pues son vinos que te pueden durar 5, 10, 15, 20 años guardados, pero todo esto depende de si el enólogo los diseñó con con esa idea, que la uva tenga las características necesarias, el grado de acidez suficiente, el paso por barrica suficiente para poder ser un vino de guarda. Y también algo que nos va a indicar mucho de esto, algunos vinos por el precio nos podemos guiar un poquito. Digo, no va a ser siempre lo correcto, pero nos van a dar una idea. No es lo mismo comprar un Montecillo joven a un Montecillo Gran Reserva, que son vinos riojanos. El precio va a tener cierto indicador y muchas veces en la etiqueta va a decir reserva, gran reserva, crianza. Poquito abajo de la crianza está el roble, que son de 4 a 6 meses en barrica. Sí tiene potencial de guarda, pero es muy bajo en comparación a una gran reserva, que te puede durar hasta 15, 20 años. En el tema de servicio, lo ideal para ofrecer vino a la mesa es hacerlo de la forma más ética y consciente posible. ¿A qué es a lo que voy? Entiendo que la necesidad de la persona en servicio o el objetivo de la persona es vender y por ende incrementar el consumo promedio. Y me ha tocado muchas veces como comensal que en automático cuando uno pide la recomendación de algún vino, parece que les decimos, mándame el vino más caro que tengas. Muchas veces puede ser un acierto y otras tantas puede ser un error horrible. ¿Por qué? Porque muchas veces no va a ser sinónimo de que a la persona le guste que le lleves el vino más caro. Lo ideal es acercarte a la mesa, presentar la carta de vinos y preguntar si gusta alguna sugerencia. Si la persona te dice que sí, le comentas o puedes ir reduciendo todas las opciones, eh, como en el juego de la adivina quién. Ejemplo, alguna uva o región en particular, ya la persona te va a decir, no, pues vino español o un vino de uva Malbec. Entonces, ¿qué haces con esto? Reduces las cantidades de vino de tu carta de vinos a unas menores. Ya cuando tienes uno de esos datos, te puedes ir guiando. Algún vino joven, algún vino con paso por barrica. O sea, puedes ir lanzando preguntas por las cuales te puedes ir guiando para saber qué es lo que busca tu cliente. Lo ideal es, gusta un vino blanco, tinto, rosado o espumoso. Ya te dice, no, pues tinto. Ok. ¿Alguna uva o región en particular? No. ¿Cuál me sugieres? Busca un vino afrutado, seco, robusto, potente. Y ya la persona te va a decir, no, busco uno afrutadito, no, busco uno seco. Busco algún vino porque me ha tocado de esos que secan la madera, de esos que secan la boca, perdón. Y así me lo han dicho tal cual, de esos que secan la boca. Entonces ya por automático lo traduzco a que quieren un vino con mucha barrica, con mucho cuerpo, muy tánico, y en automático ya me voy a la selección de vinos que cumplan con esas características. Igual, muchas personas te van a decir, busco un vino que no pase tanto de precio. Supongamos que te digan, busco un vino que no rebase los 1,000 pesos. En automático, pues tú ya reduces tu carta a los vinos que están hasta ese rango de precios. Sobre ese rango de precios, vuelves a entrar con la pregunta de, o lo abordas con la pregunta de, ¿gusta que sea un vino tinto, blanco, rosado, espumoso? O si ya eligió algún tinto de un rango menor a 1,000 pesos, lo puedes abordar con, ¿gusta alguna uva o región? Y ya si la persona te deja el libre albedrío de que tú elijas el vino, que tú le des la sugerencia, le puedes decir, permítame, enseguida le traigo 3 opciones y platicamos sobre ellas.
en automático tú vas a tu cava o a donde tengas el vino resguardado y eliges de tus rangos de precios con las características que él te solicitó, el de bajo precio, en el menor precio y uno de mayor precio. Los tres se los presentas y hablan sobre ellos. ¿Por qué? Porque aquí le das la opción de un rango pues bastante decente, del más accesible al más caro, y ya la persona puede decidir sobre cuál, siempre y cuando él no te haya dado un rango de precios. Igual si ya te puso un margen, pues sobre ese margen puedes trabajar el más accesible, el intermedio y el caro. A veces ahí durante el servicio, jugando con los chicos, les digo, ofrece el intermedio, el caro y el super caro. Pero no, la realidad es que ofrezcamos siempre eh, el accesible, el intermedio y el caro, para que realicemos una recomendación lo más ético posible, sin llegar al tema que te digo que me ha sucedido en algunas ocasiones, donde pido recomendación y me mandan básicamente lo más caro, que nada que ver con lo que pedimos, pero pues es la intención de las personas cuando a veces no realizan una buena recomendación. Siempre que abordes al cliente, siempre trata de poner atención en lo que él te vaya indicando acerca de sus gustos. Ejemplo, me tocó hace poco unos clientes que llevaban la aplicación de Vivino. Me pidieron vinos de la cava de atrás. Así fue su petición. Esto quiere decir, ahí, bueno, en el restaurante donde estaba, que básicamente son vinos de gama alta para arriba. Entonces le dije, sí, claro, algún vino en particular. Me dice españoles, riojanos. Entonces yo en automático empiezo a pensar o empiezo a desarrollar de cuál vino puede ser favorable para él. Le traje infinidad de opciones y en todas sacaba su teléfono y revisaba con su aplicación de Vivino. Y la revisaba, y la revisaba. En eso veo que uno de los vinos que escanea, a él le arrojaba que era californiano. Yo le traje un vino de España. Y me dice, este es de Napa. Le digo, no. Ahí sí intervine y le dije, disculpe señor, como sugerencia, le comento, Vivino es una comunidad de aficionados al vino y por ende no llega a ser muy recomendable que nos guiemos por ellos, ya que si yo ahorita tomo un vino y pongo mi crítica, puede ser acertada o errónea. Tal es el caso del vino que está escaneando ahorita. Veo que su aplicación le marca Bayer en Napa y es un vino riojano. Entonces, si la persona pues te permite que puedas recomendarle un vino, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de ofrecerlo, al describirlo, y también tenemos el deber de guiarlo si está equivocado, porque me han preguntado por vinos con barrica frutados o vinos reserva frutaditos ligeros. Sí puede haber alguno, pero es muy complicado y son perfiles muy diferentes. Me he tocado clientes que me digan, yo quiero un vino suavecito como los Cabernet. Desconozco qué Cabernet se haya tomado la persona, pero suavecitos normalmente no son. Entonces ahí es cuando le digo, si gusta, le puedo traer algún Pinot Noir, que pueden ser más suaves, o le puedo traer algún blend, alguna mezcla de uvas, donde pues encontremos este equilibrio que usted busca. Entonces te comento, luego les comento, lo principal es ser lo más ético posible, lo más responsable y sobre todo buscar que el cliente tenga, pues se quede satisfecho con la elección o recomendación de vino que tú o que ustedes realicen. Siempre preguntar qué características busca, qué estilo de vino y si ya te dieron la opción a ti de elegirlo, pues llevarle un par de opciones para que sea más fácil que el cliente quede contento. Considero que tenemos buen consumo, buen nivel de consumo de vino, pero todavía nos falta mucho por, por hacer o por crecer. Siento que en Puebla los últimos años, al igual que en todo el país, ha habido un crecimiento en el consumo del vino, en, en el interés, sobre todo de jóvenes, sobre el tema del vino, pero todavía estamos
demasiado lejos a lo que deberíamos ser. Ejemplo, en países europeos, España, Francia, Portugal, Italia, que rondan arriba de los 30, 40, 50 litros de vino de, por consumo per cápita, nosotros apenas estamos arriba del litro por persona. Hace unos 4 años más o menos estábamos en 700 mililitros, 900 mililitros. Ahorita ya se ve pues un poquito la diferencia, pero sí nos falta demasiado, demasiado. En Puebla sí siento que ha habido un boom recientemente. Ciudad de México ha tenido un crecimiento impresionante. De hecho, en Ciudad de México he notado que hay mucho la tendencia de los vinos naturales o mexicanos en el ámbito de los jóvenes. He notado que hay mucha apertura en ciertas colonias, como la Roma y otras, de wine bars especializados en esta clase de vinos. Entonces siento que el consumo de vino en México nos falta mucho difusión, mucha publicidad, perderle el miedo principalmente, dejar de verlo como una bebida alcohólica para ocasiones especiales y empezar a tratarlo un poquito más como en otros países, que en lugar de tener la hora de la comida y vete por una coca, en otros países es destapa una botella. Digo, también no podemos llegar a los extremos, como por ejemplo en España, que a la hora de la comida te vas, te metes a uno de tapas y te pides tus dos, tres copas y te regresas a trabajar. Pues siento que estamos todavía un poquito alejados, ya que si aquí hiciéramos eso, pues muy probablemente no regresamos a trabajar, nos seguimos y nos enfiestamos. Pero sí, sí darle el conocimiento necesario a las personas que están interesadas, que se están acercando pues, al consumo de vino, no generarles malas experiencias, darles mayor información, difundir todo lo que está pasando en México acerca del vino. Por ejemplo, ahorita tenemos casi 17 estados productores, que antes nada más escuchábamos Baja California, Querétaro y Sonora, y Parras. Ahorita es Coahuila, Sonora, Baja California, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, em, diferentes zonas productoras que a mí me sorprenden todavía y que ya tenemos más de la mitad del país produciendo. Y esto va a ir creciendo más y más, y ya cuando nos demos cuenta en unos 5 o 10 años vamos a tener un consumo per cápita bastante interesante. Entonces, nuestra labor como sommeliers, como personas de servicio, como gente amante del vino, consumidores, si tenemos conocidos que nos preguntan o tenemos clientes, dar la mejor pues, atención que podemos, informarlos, despejar dudas, ayudar a que se pierda un poquito ese miedo y fomentar el consumo cotidiano en vino. Y soy a la idea que promovamos mucho el consumo del vino mexicano, romper esos tabúes de que el vino mexicano es malo y que es caro, cuando lo real es que tenemos vinos de competencia a nivel mundial. Hace unos cuantos años fue muy sonado el caso de un vino de Parras, de la bodega Don Leo, que ganó como el mejor Cabernet del mundo. Recordemos que la Cabernet Sauvignon es de Francia. Ahora imagínense que un vino mexicano de Parras fue nombrado como el mejor Cabernet del mundo. Imagínense, entonces estamos haciendo algo bien. Creo que vamos por buen camino. En San Luis Potosí hay un par de bodegas que también han sido multigalardonadas. En Baja California ni se diga. Actualmente en Puebla tenemos 3 proyectos vinícolas. Uno de ellos, para mi gusto, es el que va años adelantado por la calidad de vino que está presentando, que es el de la bodega Santo Domingo, lo que es su espumoso Brut rosado, que se llama Ceniza. Es un proyecto que vale la pena seguirlo, vale la pena difundirlo. Entonces, si nosotros mismos no empezamos a consumirlo, a recomendarlo, pues todavía vamos a tardar mucho en crecer como productores y como consumidores. Pero sí, yo les recomiendo que si hay interés en esto, sigamos fomentando la cultura del vino y sigamos apoyando e informando a las personas que les llama la atención.
Considero que tenemos buen consumo, buen nivel de consumo de vino, pero todavía nos falta mucho por, por hacer o por crecer. Siento que en Puebla los últimos años, al igual que en todo el país, ha habido un crecimiento en el consumo del vino, en, en el interés, sobre todo de jóvenes, sobre el tema del vino, pero todavía estamos demasiado lejos a lo que deberíamos ser. Ejemplo, en países europeos, España, Francia, Portugal, Italia, que rondan arriba de los 30, 40, 50 litros de vino de, por consumo per cápita. Nosotros apenas estamos arriba del litro por persona. Hace unos 4 años más o menos estábamos en 700 mililitros, 900 mililitros. Ahorita ya se ve pues un poquito la diferencia, pero sí nos falta demasiado, demasiado. En Puebla sí siento que ha habido un boom recientemente. Ciudad de México ha tenido un crecimiento impresionante. De hecho, en Ciudad de México he notado que hay mucho la tendencia de los vinos naturales o mexicanos en el ámbito de los jóvenes. He notado que hay mucha apertura en ciertas colonias, como la Roma y otras, de wine bars especializados en esta clase de vinos. Entonces siento que el consumo de vino en México nos falta mucho difusión, mucha publicidad, perderle el miedo principalmente, dejar de verlo como una bebida alcohólica para ocasiones especiales y empezar a tratarlo un poquito más como en otros países, que en lugar de tener la hora de la comida y vete por una coca, en otros países es destapa una botella. Digo, también no podemos llegar a los extremos, como por ejemplo en España, que a la hora de la comida te vas, te metes a uno de tapas y te pides tus dos, tres copas y te regresas a trabajar. Pues siento que estamos todavía un poquito alejados, ya que si aquí hiciéramos eso, pues muy probablemente no regresamos a trabajar, nos seguimos y nos enfiestamos. Pero sí, sí darle el conocimiento necesario a las personas que están interesadas, que se están acercando a, pues, al consumo de vino, no generarles malas experiencias, darles mayor información, difundir todo lo que está pasando en México acerca del vino. Por ejemplo, ahorita tenemos casi 17 estados productores, que antes nada más escuchábamos Baja California, Querétaro y Sonora, perdón, y Parras. Ahorita es Coahuila, Sonora, Baja California, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, em, diferentes zonas productoras que a mí me sorprenden todavía y que ya tenemos más de la mitad del país produciendo. Y esto va a ir creciendo más y más, y ya cuando nos demos cuenta en unos 5 o 10 años vamos a tener un consumo per cápita bastante interesante. Entonces, nuestra labor como sommeliers, como personas de servicio, como gente amante del vino, consumidores, si tenemos conocidos que nos preguntan o tenemos clientes, dar la mejor pues, atención que podemos, informarlos, despejar dudas, ayudar a que se pierda un poquito ese miedo y fomentar el consumo cotidiano en vino. Y soy a la idea que promovamos mucho el consumo del vino mexicano, romper esos tabúes de que el vino mexicano es malo y que es caro, cuando lo real es que tenemos vinos de competencia a nivel mundial. Hace unos cuantos años fue muy sonado el caso de un vino de Parras, de la bodega Don Leo, que ganó como el mejor Cabernet del mundo. Recordemos que la Cabernet Sauvignon es de Francia. Ahora imagínense que un vino mexicano de Parras fue nombrado como el mejor Cabernet del mundo. Imagínense, entonces estamos haciendo algo bien. Creo que vamos por buen camino. En San Luis Potosí hay un par de bodegas que también han sido multigalardonadas. En Baja California ni se diga. Actualmente en Puebla tenemos 3 proyectos vinícolas. Uno de ellos, para mi gusto, es el que va años adelantado por la calidad de vino que está presentando, que es el de la bodega Santo Domingo, lo que es su espumoso brut rosado, que se llama Ceniza.
es un proyecto que vale la pena seguirlo, vale la pena difundirlo. Entonces, si nosotros mismos no empezamos a consumirlo, a recomendarlo, pues todavía vamos a tardar mucho en crecer como productores y como consumidores. Pero sí, yo les recomiendo que si hay interés en esto, sigamos fomentando la cultura del vino y sigamos apoyando e informando a las personas que les llama la atención. En esta parte de acá tenemos todo lo que son nuestros vinos espumosos, que vienen siendo champans, cavas, también. Toda la parte de aquí abajo tenemos cavas de varios, ahora sí que de varias uvas. Tenemos blancos, rosados, bruts, extra bruts y demás, ¿no? Y en la parte de abajo de toda esta parte tenemos vinos blancos. En nuestra cava, en aquella parte superior izquierda, también tenemos vinos blancos, y ya acá tenemos vinos rosados. Después, todo lo que es la parte superior, tenemos vinos tintos de diferentes uvas. Okay. Estos son también vinos blancos y rosados del Viejo Mundo, y estos son unos vinos blancos y un tinto que traemos, se llama Fabulosan, son de Hungría. Entonces aquí tenemos toda esta parte, es exclusivamente esta marca que es Fabulosan, que son húngaros estos vinos. Después en las partes de arriba tenemos tintos sudamericanos, que por ejemplo esta es una marca que tenemos exclusiva, es Cristóbal, y es un Shiraz. Tenemos merlots, tenemos una uva que, a ver si la encontramos aquí, es una uva muy poco común, la Bonarda, no, no es, pero tenemos por aquí uva Bonarda, que es una uva poco común. En la parte de allá tenemos... ¿Por qué poco común, perdón? Porque no es muy conocida. En Sudamérica sí la conocen mucho, pero acá en México casi no. Como que acá nos enfocamos a las uvas típicas, que son el Cabernet Sauvignon, que es la uva más popular, a los Malbec, el Merlot, y demás. Y en la parte de allá tenemos vinos tintos del Viejo Mundo, italianos, españoles, franceses. Entonces básicamente es así como nosotros dividimos nuestra cava. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Cuál es su vino favorito? Mi vino favorito se llama Mogor Badán. Es un vino mexicano del Valle de Guadalupe. El viñedo se llama El Mogorcito. Es de ahora sí que un enólogo, no recuerdo si es yugoslavo o polaco, algo así, o sea, pero es uno de los países del bloque occidental, y él hizo ese vino, y ahorita el señor ya falleció y ahorita el viñedo lo llevan sus hijos, pero sí se llama Mogor Badán, así es. ¿Usted, usted sabe la historia de la cava, de cómo la hicieron, o usted no? No la sé, pero prácticamente todo viene al ser el diseño del dueño del restaurante. En todas las rutas de los vinos, esta le llaman la mesa 14. Entonces, en todas las rutas de los vinos, el diseño de los nichos es el mismo. Usando tabique, que absorbe la humedad y mantiene una buena temperatura para los vinos. Adicionalmente a esto, nos apoyamos también con la Cabanova para bajarla en cuanto a temperatura y demás, mantenerlos a una temperatura. Y disculpe, ¿de alguno de sus vinos podría darnos como algún tipo de maridaje o algo de su vino favorito? De mi vino favorito, el Mogor Badán va ahora sí que con carnes rojas. ¿Por qué? Porque es un vino,
o sea, el maridaje con las carnes tiene que ser un vino potente porque la carne tiene mucho sabor. Entonces el Mogorbadan es un vino fuerte, es un vino con mucho carácter, aterciopelado y vaya, potente, ¿no? Entonces va mucho con las carnes. Otro vino que puedo, o sea, y no tanto vino favorito, sino tipo de vino favorito, son los albariños. Por ejemplo, acá tenemos uno, que es el Alminte. Es un vino, es un albariño, es típico de la región de las Rías Baixas de Galicia, en España. Y esto, por ejemplo, va muy bien con marisco o con paellas. Entonces, también es otro vino que me gusta mucho, el albariño. Es un vino blanco, ¿verdad? ¿Usted es sommelier de aquí? No, yo soy, ahora sí que mi puesto es capitán, pero digamos que soy chef de oficio. No tengo la formación académica, pero sí tenemos la práctica y el conocimiento, ¿verdad? El talento. O sea, algo es eso. Ay, está muy bonito su cama. Gracias. A la hora. Hombre, aquí siempre. Y esperemos si algún día tenemos oportunidad de que esté por acá el sommelier, les mando avisar con Chuy y Elena. Porque son, ahora sí que tienen denominación de origen de Cataluña, en España. Oh, ya, están muy impresionantes esas botellas. Estas son unas delicias. La Krug y la Piedra de Quicot, la Gran Dama. Rosada y Brut, que son secas. Muchas gracias. Nombre para servirles. ¿Y aquí qué hay? Yo bien chismosa. Ahí es ya la decoración. Ay, se ve muy bien. Claro que sí.